Rixi presenta Cultumanía, un programa dedicado al arte y más. Presenta Cultumanía, un espacio dedicado al arte y más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cultumanía en Rixi, Perú. Mi nombre es Andrea Chipana y hoy entrevistaremos a Percy Alexander Flores Navarro, que es un músico, compositor e investigador nacido en Tarapoto. Como músico-compositor ha publicado diversos discos de música original donde experimenta y fusiona la música afroperuana, andina y amazónica con los elementos del rock, el jazz y otros. Hola Alexander, ¿cómo estás? Andrea, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estamos todos felizmente resistiendo a esto de la pandemia, ¿no? Que está todavía un poco fuerte en el país, pero hay salud por ahora, por el momento. No te da el COVID todavía. De hecho, sí, ya me dio COVID. En febrero, de hecho, pero fue moderado, no fue fuerte. Ay, qué bueno, sí. La verdad que bueno. Bueno, Alexander, quisiera empezar, siempre me interesa saber la vocación de las personas. Quisiera empezar, ¿cómo descubriste que la música era tu vocación? Me gustaría saber eso. Sí, bueno, sobre eso tendría que decir, en primer momento, normalmente nosotros cuando somos jóvenes, experimentamos diversas situaciones, como por ejemplo, tenemos tendencia a tener apegos hasta ciertas aficiones, ¿no? Por ejemplo, claro. yo les comento, yo de niño, a mí mucho me gustaba dibujar, de hecho, yo siempre he soñado con ser pintor. Después, cuando descubrí la guitarra, creo que toda la cosa cambió. ¿Y cómo así descubriste la guitarra? Es bien curioso porque yo tenía 9 años, o menos creo, y de pronto vi un documental sobre un concierto donde estaba Jimi Hendrix tocando. Entonces desde ese momento dije, quiero ser como él, ¿no? Creo que eso todo joven experimenta esa situación, ¿no? Bueno, tenía 9 años además, y entonces desde ahí empecé yo a tener la idea de que por qué mejor no puedo tocar una guitarra, ¿no? ¿Por qué no puedo conseguir una guitarra y de repente aprender algo? Y ahí empezó básicamente lo que hoy es mi vocación, hoy es mi trabajo, hoy es de hecho todo, ¿no? Lo que tengo. Y pero claro, he pasado por distintas etapas desde el momento, porque llega un momento en donde uno tiene que decidir si se quiere dedicar a la música, sobre todo en el Perú. Es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando tenemos muchas dificultades en el tema cultural. Pero a buena hora que el sector cultura se está diversificando más, y entonces yo dije, bueno, no me queda de otra que tengo que estudiar música, y decidí estudiar música. Y entonces a partir de ello es donde empieza ya, de hecho, directamente a vivir de mi vocación, ¿no? ¿Y tus familiares qué dijeron con respecto a tu vocación hacia la música, tu inclinación hacia la música? Sí, y esto creo que es un patrón que se repite en todos los jóvenes que deciden estudiar una carrera artística, ¿no? Siempre existe un proceso de negación. La familia siempre tiende a negar. En mi caso pasó lo mismo, ¿no? En un principio negaron, pero es bien curioso porque yo desde los 13 años ya tocaba guitarra en algunos grupos, de hecho. O sea, yo a los 13 años... Cuando tuve una guitarra eléctrica, empecé a audicionar unos grupos locales acá en Tarapoto, y bueno, con uno de ellos empecé. Luego formé mi propia banda, de pronto me hice un poco más conocido, fui rotando a otra banda, otro grupo, y así. Entonces mi familia entró en razón, ¿no? Dijo, oye, pero el chico... ¿Es bueno? No quizás bueno, sino se ve que le gusta, o sea, está ahí detrás de eso, él prefiere tocar, y entonces no hay que negarle esa oportunidad, ¿no? Porque yo pienso que es una oportunidad de todas maneras muy grande que uno decide estudiar artes, ¿no? En general, en el Perú. Entonces, es por ahí donde empecé a dedicarme a estudiar música. Claro, entonces desde joven has tenido las habilidades para la música. ¿Qué habilidades crees que han mejorado desde que elegiste la música o desde que iniciaste a estudiar? Sí, tengo que reconocer muchas cosas que han mejorado en el aspecto de la interacción social. Por ejemplo, yo era un chico muy tímido. Estaba en primaria, en secundaria, yo no hablaba absolutamente con nadie. Tenía
tenía como una especie de temor, fobia a la gente, ¿no? Bueno, creo que eso es algo también como un denominador en los músicos, ¿no? Son tímidos al principio, son un poquito aislados, pero yo creo que con la formación que es integral en música, entonces yo descubrí que era necesario aprender nuevas cosas, por ejemplo, de las artes escénicas, ¿no? El teatro, ¿no? Entonces ahí es donde empecé yo más que todo a tener, a reforzar esa habilidad, y además que la música también me ha ayudado bastante a tener un consenso del tiempo, espacio, por así decirlo, porque la misma música de hecho trabaja bastante con los números, trabaja bastante con los tiempos, los contextos. Entonces yo empecé a desarrollar un poco eso, en el sentido que, no sé si permíteme explicar esto un segundo. Cuando voy a un sitio, o sea, lo primero que hago es indagar absolutamente todo ese sitio. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi investigación en Lamas, en unas comunidades nativas de Lamas, claro, normalmente uno va siempre al objetivo, ¿no? Tengo que recolectar estas informaciones y ya, ¿no? Ajá. En mi caso era imposible. Lo que hacía yo era irme al lugar y primero lo que debía hacer, de hecho un día antes, una noche antes, yo había amanecido buscando absolutamente todo del sitio, absolutamente todo del lugar. En el mismo lugar, antes de hacer el objetivo, de ejecutar el objetivo, estaba yo con la gente primero preguntando esto sobre un montón de cosas. Entonces, creo que en la música es similar, porque en la música hay una rama que se llama musicología y tiene que ver con la investigación. Entonces, creo que me ha ayudado bastante en todo sentido, de hecho. Sí, porque está muy bien. Investigar no es como que una cosita, nada más tienes que ver absolutamente todo, y lo que haces está muy bien, me parece perfecto, me encanta escuchar. Sí. Entonces, ¿qué habilidades exactamente crees que has mejorado? Sí, respondiendo a la pregunta, básicamente es interacción social. No, creo que esa es la habilidad que más he mejorado, de hecho, de todas formas. Claro. Sí, porque te veo bastante hablador, todo fluido, me entretienes bastante y todo. Sí, Yo pienso que sí, bastante. sí, gracias. Ya, hablando de la música, ¿cómo decidiste así combinar nuestros ritmos peruanos con otros géneros contemporáneos o con otros géneros musicales como el rock, el jazz? Bueno, sí, de hecho eso viene por una cuestión también de experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recién empecé a descubrir estas cosas de las hibridaciones musicales cuando conocí de manera específica el Polen, la banda limeña El Polen, que era una banda de los años 69, 70, que, bueno, una de las bandas pioneras en fusionar el huayno con el rock, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo escuchando bastante ese grupo, empecé a cuestionarme, ¿no? O sea, si yo vivo en Perú, Claro. tenemos mucha cultura que tal vez no tiene no llega a todo el público, a todos los públicos, mejor dicho, ¿por qué de pronto no poder enganchar con un público juvenil, ¿no? Algo como una división etaria, ¿no? O sea, entonces, porque yo entiendo que la música nacional quizás no tiene mucha repercusión en un público juvenil. Entonces, pero empecé a cuestionarme eso, ¿no? ¿Por qué mejor no empiezo a meter elementos que a los jóvenes les gustan, ¿no? Por ejemplo, el rock, por ejemplo, bueno, para un público más selecto, quizás el jazz, ¿no? Porque no todos escuchan jazz, digamos, no es entendible, digamos. Entonces, empecé a fusionar todas esas cosas, incluso con la electrónica, de hecho. Y sí, tengo una pieza que es en electrónica, por cierto, que tiene unos elementos de la música amazónica. Y es curioso porque he notado que cuando alguna vez se programó esta canción, bueno, este tema instrumental en un programa, me escribieron jóvenes de mi edad, ¿no? Diciendo, oye, esto es bacán, es como, se parece algo como house para la discoteca, ¿no? Una cosa así. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron eso? Bueno, en realidad me sentí bien porque sentí que había cumplido mi objetivo, ¿no? De involucrar a cierto público de mi edad a que conozca un poco más de su cultura, porque pienso que el Perú es un país tan diverso que muchas veces yo siempre me digo a mí mismo, no creo que llegue, o sea, me parece que 100 años es muy poco para poder descubrir el Perú, ¿no? Entonces yo quisiera vivir más de 200 años para conocer todo el Perú, ¿no? Pero es imposible. Entonces, mientras uno pueda y mientras uno viva, tiene que
ir conociendo poco a poco el país, ¿no? Y la cultura, sobre todo, cultura musical, etcétera, ¿no? Claro, ya que has hablado de tu investigación de los quechuas, ¿quiénes son los quechuas? Cuéntanos un poquito más sobre ellos para que también el público se informe, porque exactamente pregunté a un amigo, oye, ¿sabes quiénes son los quechuas? Corrígeme si lo dije mal, corrígeme si lo dije mal. Problema, ¿Quiénes está son bien. los quechuas? No, no sé quiénes son, cuéntame a ver, y tienes que ver el programa porque hoy tengo un invitado especial que me va a contar acerca de eso. Quisiera que nos cuentes, por favor. Bueno, en la provincia de Lamas, que está en el departamento de San Martín, existe digamos, una sociedad, ¿no? Bueno, étnica, que son los quechuas de Lamas, porque Lamas es la provincia. Entonces, estos ciudadanos migraron, bueno, hay dos teorías, ¿no? La teoría histórica es que ellos migraron desde Apurímac, tuvieron grandes peleas con los chancas, es una leyenda muy, muy interesante de todas formas. Y ahí, por otro lado, la ciencia propone que mediante un trabajo de ADN, ellos descubrieron que el doctor Sandoval y el doctor Fujita, si no me equivoco, ellos hicieron un trabajo sobre investigación a través del ADN y descubrieron que en realidad los quechuas de Lamas son un conjunto de etnias, ¿no? Que provenían en mayoría y en cantidad del Ecuador, porque en Ecuador hay un valle que se llama el Pastaza y que ellos son los ciudadanos quichuas, y acá en Perú son los quechuas, ¿no? Entonces, esto propone que en el tiempo de la colonia, quizás en los tiempos de las reducciones que hubieron por parte de la Iglesia Católica, los redujeron y los trajeron hacia Lamas, ¿no? Que esto al mismo tiempo contradice un poco la versión histórica de que ellos pelearon contra los chancas y también migraron desde Apurímac, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo pienso que es importante tener en cuenta esas dos versiones, ¿no? Porque no creo que una versión pueda ser más que otra. Sin embargo, la ciencia está bien, propone tiene su propuesta y también la historia tiene su propuesta, ¿no? A través de cómo el pueblo se identifica más, ¿no? Entonces, Claro. respondiendo a tu pregunta, sí, ellos son ciudadanos que se agrupan en comunidades nativas que viven en Lamas, ¿no? Y tienen su cultura viva, por cierto. Si en un momento visitaras Lamas, descubrirías que ellos mantienen su cultura hasta el día de hoy, muy viva, de hecho, con sus tradiciones musicales. No se me va a olvidar. Gracias a ti no se me va a olvidar que tengo que visitar Lamas. Sí, está bien. Y bueno, y eso. Ya que has investigado a los quechuas, bueno, mejor dicho, la música de los quechuas lamistas, vi que tu investigación duró acerca de 3 años, por lo menos, ¿verdad? Sí, quizás un poquito más, pero de esos últimos 3 años quizás yo me involucré más en el sentido de tener varios procesos como de convivencia, ¿no? Con ellos para poder entender un poco la cosmovisión que tienen estas personas. Pero al final de la investigación quizás debería ser la parte final, pero no sé, no recuerdo por cuál es el motivo, pero lo hice al inicio. Yo grabé ejemplos musicales de ellos, me acuerdo. Reunía a los músicos más longevos, más antiguos, de hecho que tenían de 80 años para arriba. Eso también tengo que especificar. La gente, los quechos lamistas, normalmente de la tercera edad tienden a llegar hasta los 100 años, de hecho, 95, wow. 96 años, es bastante, ¿no? Entonces, yo empecé a juntar a los músicos más longevos y les dije, formemos un conjunto típico, ¿no? Entonces, ensayaron, formamos el conjunto y decidimos grabar su música, porque yo noté que esa música, sí, quizás estuvo sí grabada y estuvo también difundida por medio de otros medios, pero quizás yo lo vi como medios más comerciales, en el sentido de... Ah, claro, claro. Tú querías darle otra visión. Sí, yo quería más que todo el rescate cultural, porque consideraba que es importante. Siempre pensaba eso, ¿no? Si, por ejemplo, si estas personas que ya tienen una edad ya avanzada no pueden tocar, o en el peor de los casos, que tampoco quisiera, pero se dio, fallecieron, ¿cómo podría uno saber, cómo podría uno salvaguardar esa cultura musical, esos conocimientos musicales, ¿no? Entonces, básicamente es por eso que decidí hacerlo. Incluso grabé 2 versiones, de hecho. Grabé un primer disco en el año 2017, que salió publicado el siguiente año, 2018, y grabé otro el año pasado, en noviembre.
Pero claro, en plena pandemia, cuando yo volví a Lamas, encontré la situación muy distinta a la cual yo había conocido, ¿no? Ajá. Curiosamente, cuando yo empecé a juntar a los mismos músicos, ya no estaban completos. Resulta que Ah, sí, el virus había causado muchos estragos allá en la ciudad y me apené bastante. Entonces lo que dije es, bueno, a partir de ahora, apenas la situación del COVID vaya mejorando en el país, ujú. decidí quizás hacer escuelas abiertas donde uno pueda, porque de hecho ya tengo sistematizada la música de Lamas, pero me gustaría que esa sistematización pueda ser difundida a través de las generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces dije, cuando la situación mejore, cuando el virus haya ido, cuando ya estemos vacunados, al menos la mitad de los Al menos. ciudadanos, al menos, porque esto parece, así como yo, perdón por emitir esta opinión, pero así como veo la cosa, yo creo que me voy a vacunar, creo que el otro año. Sí, Vamos a un corte comercial y regresamos con Percy Alexander, músico y compositor nacido en Tarapoto. Y volvemos con Percy Alexander. entonces, Sí, la verdad que sí. No dudes eso. Cuidado, muchos sí, estamos de acuerdo contigo. sí, entonces, básicamente lo que planeé es eso, ¿no? A partir cuando el virus esté controlado, lo primero que tengo que hacer es hacer escuelas abiertas para que todos los jóvenes puedan aprender de manera libre estas tradiciones, porque así como van las cosas, creo que es muy probable que se vayan a extinguir ciertas tradiciones, ¿no? Que tienen de hecho muchísimos años, ¿no? Y que eso enriquece el Perú, es parte del patrimonio inmaterial, de hecho, ¿no? Que es lo más importante aún. Me dices que has estado con los quechuas más longevos, más ancianos. ¿Cuál fue tu primera reacción al poder hablar con ellos, al poder estar con ellos, escuchar su música en su ambiente? Lo primero que podría decir es que en realidad es curioso porque uno encuentra una generación que no es la tuya, obviamente, entonces Ujú. encuentra formas de ver la vida muy distintas, una cosmovisión muy distinta, pero dentro de todo ello, por ejemplo, claro, muchos de ellos son bilingües, hablan español también, pero hay algunos que no, sobre todo aquellos que viven en comunidades más alejadas de las ciudades, ¿no? ¿Llegaste a ir a Entonces, esas comunidades más alejadas? sí, llegué a ir. De hecho, algunas de ellas, por ejemplo, tuve que viajar en canoa, ¿no? Si mal no recuerdo, por salir de Chasuta, por el río Guayaga, que es un río gigante. Y, Sí, me y de imagino. hecho, eso fue una de las experiencias más aterradoras que tuve en mi vida, porque este, no es que yo sea muy fanático de viajar por agua, pero tuve que hacerlo para entrevistar a estas La personas. investigación. Y de hecho sí, y de hecho es como encontrarte con un pasado que aún no está comprendido, ¿no? Es como encontrarte con gente que vive otras realidades muy distintas a la que uno vive, e incluso muy distintas a las que los muchos medios o muchas programas quizás, instituciones del Estado quizás difunden o promueven, ¿no? Es bien curioso porque
experimentar esas interacciones te dan otra perspectiva de las cosas, de la vida, de las realidades mismas, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? De hecho, es un poco complicado describir esa experiencia, porque ellos tenían acostumbrado a hacer algunas formas, como por ejemplo, en el sentido, como para no hacerlo tan académico quizás, en el sentido, por ejemplo, de enamorarse. Ellos se enamoraban de una manera muy distinta. Para ellos el proceso de enamoración es un rito, de hecho, es un ritual, ¿no? Lo que actualmente a nosotros, las sociedades occidentales, también pasa lo mismo, es un rito, pero es un rito quizás un poco alejado del misticismo, ¿no? Esas cosas, sucede como un poco más, no sé, no tan, digamos, místico como sucede allá, ¿no? Percy, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Percy, sabemos que tienes una agrupación. Háblanos un poco sobre tu agrupación. En principio, ¿qué significa Motilones? Así se llama, ¿cierto? Sí, bueno, en realidad, Motilones es una tribu que vivió hace muchísimos años en esta zona de San Martín. Eran supuestamente considerados las tribus más temidas de la Amazonía, porque cuando los españoles empezaron a hacer las entradas, penetraron a la selva, descubrieron que había un enemigo que no solamente los atacaba, sino tenían acciones como caníbales, ¿no? Entonces los Motilones son una tribu caníbal que vivió en esta zona de San Martín, cerca de Tarapoto, y el nombre Motilones viene de la palabra mutilados, es decir, el cabello mutilado. Es muy curioso porque en la selva generalmente no encuentras gente con el pelo mutilado, bueno, excepto yo. Pero lo que pasa es que esta tribu, cuando las crónicas mencionan que eran totalmente rapados, los españoles se preguntaban, pero ¿qué hacen gente rapada en la selva, no? Entonces por ahí vino el nombre, ¿no? Motilones de mutilados. Y el nombre de Tarapoto, perdón por hacer alusión, el nombre de Tarapoto completo es la ciudad de la Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto. Es el nombre completo de la ciudad. Dato curioso, importante. Sí. Y ahora, como para responder así rapidito la pregunta, mi banda Motilones, bueno, es el significado, y básicamente esta banda se compone de dos, tiene una composición bien interesante, porque tenemos a la mitad de músicos que son jóvenes quechuas, nativos de Lamas, y bueno, la otra mitad que somos personas que, como dicen, que viven en la ciudad, ¿no? Y entonces nosotros hemos creado una amalgama muy interesante de sonidos, sobre todo de la música, ¿no? De Lamas, y también nuestra música que nosotros hacemos, ¿no? Como el rock, el jazz, el blues, ¿no? Oh, qué genial, bastante interesante, a decir verdad el nombre, me encanta. Bueno, público, esto ha sido todo con Percy Alexander, músico y compositor que combina música peruana con música contemporánea. Ha sido bastante interesante conversar contigo, Percy. Nos vemos en un próximo programa de Cultumanía. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a Percy Alexander, me parece que estás en Facebook, también lo encontramos en YouTube, y su agrupación Motilones, que suenan bastante bien, a decir verdad, llama bastante la atención a jóvenes. A mí me ha gustado bastante. Bueno, esto ha sido todo para el programa de hoy. Hasta luego, Percy. Chao, Percy. Gracias, Andrea. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Presentó Cultumanía, un espacio dedicado al arte y más.